Terminé con mi novio porque su estabilidad me aburría. A los 2 meses me embaracé de un chico que no conocía, así que le escribí a mi ex para volver. Él fue cruel y no quiso volver pese a que no le dije que estaba embarazada. Ahora por su crueldad, mi hijo crecerá sin un padre. El zumbido agudo del silencio en mi apartamento es ahora el sonido de mi derrota. 2 meses. Solo 60 días desde que le dije a Marco que necesitaba explorar mi libertad, y ahora esta soledad no se siente como liberación, sino como un castigo injusto. Mis dedos recorren la pantalla fría de mi teléfono, sobre el mensaje que me destrozó. Su respuesta fue tan fría, tan calculada, tan cruel. Valeria, tomaste una decisión. Respétala y respétame a mí. No insistas. ¿Cómo puede alguien que una vez juró amarme ser tan despiadado? No le dije lo del bebé, por supuesto que no. No se merecía esa verdad, no cuando me cerró la puerta de esa manera. Ahora, mi hijo, mi inocente hijo, pagará el precio de la terquedad de su padre. Crecerá en un hogar incompleto porque su padre biológico fue un error de una noche y el hombre que debería haber sido su padre, Marco, eligió guardar rencor en lugar de abrir su corazón. Todo empezó a pudrirse mucho antes de que yo terminara las cosas. La vida con Marco era como vivir en una habitación forrada de algodón. ¿Segura? Sí, pero asfixiante. Recuerdo las noches de los viernes, siempre igual, la misma pizza del mismo lugar, la misma película de comedia predecible, el mismo brazo alrededor de mis hombros que ya no transmitía electricidad, solo un peso familiar. Él era un hombre de hábitos, de rutinas inamovibles. Su amor no era un torrente salvaje, era un goteo constante y monótono que, gota a gota, estaba erosionando mi alma. Yo me estaba secando por dentro, convirtiéndome en una versión pálida y domesticada de mí misma, y él ni siquiera lo notaba. Su mundo era ordenado, y mi anhelo de caos, de pasión, de vida, era para él un problema molesto que prefería ignorar. La gota que colmó el vaso fue un sábado por la mañana. Quería salir a caminar sin rumbo, dejar que la ciudad nos sorprendiera. Se lo dije con los ojos brillantes, buscando un atisbo de esa aventura que tanto añoraba. Él me miró por encima de su taza de café, con esa calma que ahora detesto, y dijo, mejor vamos al centro comercial, necesito comprar unos calcetines nuevos. Y ya que estamos, podemos pasar por el supermercado. Calcetines. Supermercado. Esa era la magnitud de sus sueños para un sábado soleado. En ese momento, miré su rostro sereno, su postura relajada, y supe que no podía continuar. No estaba huyendo, me estaba salvando. Le estaba haciendo un favor a los dos, aunque él fuera demasiado ciego para verlo. Así que lo solté. Fue una liberación, un acto de valentía. Le dije que necesitaba espacio, que me sentía atrapada, que la rutina me estaba matando. Él no lo entendió, por supuesto. Se limitó a sentir con la cabeza, con una tristeza resignada en sus ojos que, debo admitirlo, por un instante me hizo dudar. Pero apagué esa duda. Era por el bien de ambos. Esa noche, salí con mis amigas, me puse un vestido rojo, bebí cócteles que sabían a libertad y sentí que por fin volvía a respirar. El mundo era vasto y emocionante, y yo merecía una porción de esa emoción. Si Marco prefería la seguridad de su jaula, era su problema. Yo tenía que volar. Ahora, aquí estoy, con las alas rotas y una vida creciendo dentro de mí que merece más que esto. Merece un padre. Merece la estabilidad que una vez desprecié. Y Marco, con su dignidad herida y su negativa a perdonar, me la está negando. Él, que siempre habló de responsabilidad y compromiso, es ahora el único responsable de condenar a un niño a una vida sin figura paterna. Yo solo busqué la felicidad. Él está eligiendo activamente la crueldad. Y cada latido de mi corazón, cada náusea matutina, me lo recuerda. La vida después de Marco fue un torbellino de colores y sonidos que al principio me embriagaron. Las primeras semanas fueron una prueba de que mi decisión había sido correcta. Conocí a Gael en un bar de moda, uno de esos lugares que Marco nunca habría pisado porque la música está demasiado alta. Gael era la antítesis de todo lo que Marco representaba. Llevaba el caos tatuado en la mirada y una sonrisa que prometía historias que no terminarían en un supermercado. Había una peligrosidad en el que me resultaba irresistible, un magnetismo primario que me hizo sentir viva de una manera que no recordaba haber estado nunca. Nos fuimos a su apartamento esa misma noche. Era un lugar desordenado, lleno de cables, instrumentos musicales y botellas vacías. Un caos creativo, pensé entonces. No hubo preguntas incómodas sobre el futuro, ni planes, ni promesas vacías. Solo el presente, crudo y eléctrico. Él no me preguntó por mis pasatiempos o mis metas a 5 años, me miró como si yo fuera el enigma más fascinante que había encontrado, y por una noche, me creí ese espejismo. Fue un acto de pura rebeldía contra la previsibilidad de mi vida anterior, un grito desesperado para probar que todavía latía bajo las capas de aburrimiento que Marco había acumulado sobre mí.
A la mañana siguiente, la magia se desvaneció con la luz del día que se colaba entre las persianas rotas. Gael ya no era un misterio emocionante, era un extraño desaliñado que buscaba sus llaves entre un mar de desorden. El olor a cigarrillo y cerveza rancia me revolvió el estómago. Cuando me fui, con un «tal vez nos veamos por ahí» vacío por parte de ambos, supe que no volvería a verlo. No me arrepentí, no entonces. Lo veía como una experiencia necesaria, la medicina fuerte que necesitaba para curarme del letargo de Marco. Había probado el fruto prohibido y, aunque su sabor fue agrio, al menos había sabor. 1 mes y medio después, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. La prueba de embarazo mostró esas 2 líneas crueles e inconfundibles. El mundo se detuvo. El caos que tanto había anhelado ahora tenía un rostro, y era el de un bebé que no tenía padre. El pánico fue un animal vivo que me arañó por dentro. Gael, por supuesto, fue imposible de localizar. Su número ya no existía, había sido un fantasma desde el principio. Y en medio del terror, una idea comenzó a germinar en mi mente, una solución que se sentía no solo posible, sino justa. Marco. Marco era la estabilidad personificada. Marco tenía un trabajo decente, un apartamento limpio, un futuro. Marco me había amado una vez. Él era la respuesta. No era un plan maquiavélico, era un acto de supervivencia, una redención para los dos. Yo volvería, arrepentida y humilde, y él, en su infinita bondad predecible, me perdonaría. Con el tiempo, el bebé se convertiría en nuestro bebé. Sería el secreto que sellaría nuestra relación, una prueba de que habíamos superado juntos una tormenta. Yo le estaría dando la familia que a veces creo que secretamente deseaba, le estaría dando un propósito más elevado que los calcetines del sábado. No le dije sobre el embarazo en mi mensaje. Tenía que ser en persona, tenía que ver la compasión en sus ojos cuando me viera vulnerable. Él siempre fue bueno en las crisis. O eso creía yo. Escribirle a Marco fue el acto más humillante y a la vez más necesario de mi vida. Cada letra que tipeaba en mi teléfono era una pequeña muerte para mi orgullo, pero lo hacía por mi hijo, por nuestro futuro. Le escribí un mensaje cuidadosamente elaborado, una obra maestra de dolor contenida y arrepentimiento. Le decía que había cometido un error enorme, que la libertad, por la que había luchado era en realidad una soledad vacía y fría, que extrañaba su calma, su risa tranquila, la forma en que las cosas siempre tenían un orden con él. No mentía, no del todo. Extrañaba la seguridad, pero ahora esa seguridad era una necesidad, no un lujo. Era el salvavidas al que me aferraba para no ahogarme en el pánico de la maternidad sola. Pasaron horas sin respuesta. Cada minuto que transcurría era una puerta que se cerraba con más fuerza en mi cara, un recordatorio de que quizás no era el hombre compasivo que yo recordaba. Cuando finalmente respondió, fue para quedar en vernos en un café neutral. Un café. Él, que detestaba los lugares públicos para asuntos serios. Eso ya me dijo todo. Me preparé para la reunión como si fuera una batalla. Me puse el vestido que a él más le gustaba, un suéter beige que me hacía ver dulce y vulnerable, inocente. Me miré en el espejo y practiqué mi mirada de arrepentimiento, la ligera vibración en la voz que sabía que podía conmoverlo. Iba a venderle la narrativa de mi redención. Iba a ofrecerle la oportunidad de ser el héroe de esta historia, el hombre que salvó a su exnovia perdida y, sin saberlo, a un hijo que podría haber sido suyo. En el fondo, era un regalo que le estaba haciendo. Le estaba dando la chance de ser mejor persona. Al verlo entrar al café, con su postura recta y su abrigo bien planchado, el corazón me dio un vuelco. No era el latido de la pasión, era el golpe sordo del reconocimiento. Ahí estaba la estabilidad. Ahí estaba mi solución. Se sentó frente a mí y sus ojos, antes cálidos, ahora eran 2 piezas de cristal gris. No había ira, no había dolor. Había indiferencia. Y esa indiferencia era 1000 veces peor. Empecé mi discurso, temblorosa, hablando de mis errores, de lo mucho que había reflexionado, de cómo había entendido que lo que teníamos era valioso. Él me escuchó, sin interrumpir, sin mover un músculo del rostro. Yo esperaba una mano sobre la mía, un suspiro de alivio, un «te he extrañado». En su lugar, recibí un análisis frío. Me dijo que esperaba que yo hubiera encontrado lo que buscaba, porque él, en estas semanas, había empezado a encontrar una paz que no conocía hacía años. La palabra «paz» me atravesó como un cuchillo. ¿Paz? ¿Él tenía paz sin mí? ¿Cómo se atrevía? Él, el hombre de la rutina, ¿encontraba paz en la ausencia del torbellino que yo era? Luego vino el golpe final. Con una voz tranquila y devastadora, me dijo: «Valeria, tomaste una decisión. Respétala y respétame a mí. No insistas». No hubo espacio para la negociación. No hubo un ápice de la compasión que le suponía. Se levantó, pagó su café que ni siquiera había probado, y se fue. Yo me quedé allí,
con mi vestido bonito y mi orgullo hecho trizas, mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Él no solo me rechazaba a mí, estaba rechazando, sin saberlo, a su propio hijo. Su paz era la sentencia de mi hijo a una vida incompleta. La caminata de vuelta a casa desde el café fue la más larga de mi vida. Cada paso era un eco de su voz diciendo, no insistas. La gente a mi alrededor reía, vivía, como si el mundo no se hubiera teñido de gris. Llegué a mi apartamento, el mismo que había sentido como una liberación meses atrás, y ahora era una celda. El silencio era ensordecedor. Ya no zumbaba, gritaba. Me derrumbé en el sofá y la rabia empezó a crecer, un calor venenoso que reemplazó al frío de la desesperación. ¿Quién se creía él? ¿El hombre perfecto? ¿El juez imperturbable? Él, con sus calcetines perfectamente emparejados y su vida perfectamente planificada, me negaba el perdón. Me negaba la redención. Empecé a revisar mentalmente cada pelea, cada discusión, cada momento de tensión en nuestra relación. Y, como por arte de magia, todos mis recuerdos se reorganizaron para ajustarse a esta nueva verdad. Aquella vez que se olvidó de nuestro aniversario no fue un descuido, fue una muestra de su desprecio por lo que era importante para mí. Las veces que priorizó el trabajo sobre nuestros planes no eran signos de responsabilidad, eran pruebas de que yo nunca fui su prioridad real. Su estabilidad no era una virtud, era un arma de control emocional. Su negativa a discutir, a evitar conflictos, no era madurez, era cobardía y falta de pasión. Yo no había destruido nuestra relación, yo había tenido la valentía de escapar de una prisión dorada donde mi espíritu se marchitaba. Mi error no fue terminarlo, mi error fue creer que él tendría la grandeza de espíritu para perdonarme y ver que mi regreso era una ofrenda. Y Gael ya no era un error de juicio. Era una consecuencia inevitable del vacío emocional que Marco había creado. Si Marco me hubiera amado como yo necesitaba, si hubiera encendido aunque fuera una chispa de aventura en nuestra vida, jamás me habría visto arrastrada a los brazos de un extraño. Gael fue el síntoma, Marco fue la enfermedad. Ahora, con este embarazo, yo era la que cargaba con todas las consecuencias de las fallas de ambos hombres. Uno había desaparecido en la noche, literalmente. El otro desaparecía detrás de un muro de indiferencia y supuesta paz. Yo era la única adulta en la habitación, la única que enfrentaba la música, y me castigaban por ello. Me levanté y me miré al espejo otra vez. Ya no veía a la mujer arrepentida. Veía a una guerrera, a una madre que lucharía sola contra un mundo hostil. Las náuseas que sentía por las mañanas ya no eran solo un síntoma del embarazo, eran la reacción de mi cuerpo al veneno de la traición de Marco. Cada oleada era un recordatorio de su crueldad. Él tenía su preciada paz. Yo tendría a un hijo. Y él, algún día, tendría que vivir con el remordimiento de haberle dado la espalda a su propia familia. Porque en mi mente, ese bebé era tan suyo como mío. Él era el que estaba eligiendo abandonarlo. Ahora, 2 semanas después de ese encuentro en el café, mi vida ha adquirido el ritmo lento y pesado de una condena. El embarazo avanza, mi cuerpo cambia y con cada cambio se hace más real la magnitud de lo que he perdido. Lo que me han quitado. He pasado por todas las etapas del duelo, pero no por la de la aceptación de mi culpa, sino por la de la aceptación de mi victimización. He aceptado que soy la víctima de un hombre emocionalmente inepto que no supo valorar lo que tenía cuando lo tenía, y que ahora prefiere la comodidad de su soledad a la belleza desordenada de una segunda oportunidad. He fantaseado con mandarle otra vez un mensaje, esta vez con una ecografía adjunta. Esto es lo que estás rechazando, le escribiría. Pero mi orgullo, el último vestigio de la mujer que fui, no me lo permite. No se merece ser parte de este milagro. No se merece los pataditos que ya empiezo a sentir, ni la emoción de elegir un nombre, ni el miedo sagrado que precede al parto. Él eligió su paz. Que se pudra en ella. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre es lo suficientemente fuerte para los dos. Le diré la verdad, una versión de la verdad, por supuesto. Le diré que su padre era un hombre bueno pero débil, que tuvo miedo de la responsabilidad y que nos abandonó antes de nacer él. No será una mentira. Es la esencia de lo que pasó. Marco tuvo miedo de la responsabilidad de perdonar, de reconstruir, de ser más grande que su propio orgullo. Nos abandonó a nuestra suerte. A veces, en la quietud de la noche, una vocecita tenue susurra en mi mente. Tú lo dejaste a él. Tú te acostaste con un extraño. Tú intentaste engañarlo para que criara un hijo que no era suyo. La callo de inmediato. Es la voz del veneno que él mismo me inculcó, la voz de una sociedad que siempre justifica a los hombres fríos y racionales y condena a las mujeres apasionadas que cometen errores. Yo no soy la villana de esta historia. Soy la protagonista de una tragedia que no escribí sola. Marco fue mi coautor, y ahora se niega a firmar el final. Pero yo seguiré adelante. Criaré a mi hijo con todo el amor que su padre no fue lo suficientemente hombre para darle.
Y su ausencia, su cruel e injustificada ausencia, será la sombra que pruebe, para siempre, que la verdadera víctima aquí siempre he sido yo. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, francamente, impresionante. Comienzas la historia admitiendo que terminaste la relación porque te aburrías de la estabilidad, un concepto que muchos matarían por tener. Luego, tras una decisión impulsiva de tener una aventura con un completo desconocido sin protección, enfrentas las consecuencias naturales de tus actos. Pero el villano, en tu narrativa, es el exnovio estable que se negó a ser tu plan B y el cajero automático emocional para un bebé que no es suyo. No eres una víctima, eres el arquitecto de esta situación que ahora te niegas a habitar sin buscar un chivo expiatorio. Respuesta de la app. Claramente, no entendiste nada. La estabilidad de la que hablas es una jaula de conformismo. Lo que llamas consecuencias naturales es el resultado de que un hombre se niegue a actuar con compasión. Marco no es un plan B, es la persona que juró amarme en la salud y en la enfermedad, y me abandonó en mi momento más vulnerable. Su negativa no es dignidad, es egoísmo puro. Yo estoy enfrentando la realidad de criar un hijo sola. Él está jugando a ser el ofendido en su apartamento tranquilo. ¿Quién es aquí el realmente maduro? Usuario, Anónimo 2. Analicemos tu lógica. 1. Desprecias la cualidad más valiosa de tu pareja, estabilidad. 2. Te embarazas de un desconocido. 3. Intentas volver con tu ex con un plan de encubrir la paternidad, lo que es un engaño monumental. 4. Cuando él, con saludable autoestima, rechaza ser parte de ese engaño, lo tachas de cruel. En ningún momento asumes la responsabilidad de tus decisiones. El único acto de crueldad aquí es el que pretendías infligirle a él, una vida de mentiras. Usuario, Anónimo 3. Lo más revelador es cómo reinterpretas cada memoria para ajustarla a tu narrativa de víctima. Olvidarse un aniversario ya no es un descuido, es desprecio. Priorizar el trabajo es abandono emocional. Su negativa a ser arrastrado de vuelta a un drama que tú creaste es cobardía. Has construido un universo alterno donde tus errores son virtudes, valentía, y sus virtudes son defectos, aburrimiento. Es un caso de estudio en sesgo de confirmación. Respuesta de la app. Exactamente. Finalmente alguien que lo ve. Sí, reinterpreté los recuerdos porque ahora veo la verdad que antes no quería ver. Su estabilidad era abandono emocional. Su paz es cobardía. No es un universo alterno, es ver las cosas como realmente son. Él no era el hombre perfecto que todos pintan. Era emocionalmente ausente y su reacción final lo prueba. Si hubiera sido tan bueno, habría tenido piedad. No la tuvo. Usuario, Anónimo 4. ¿Y el padre biológico? Lo describes como un error de una noche y un síntoma. Pero tú elegiste ir a ese bar, elegiste acostarte con él, asumo, elegiste no usar protección. Reduces a una persona a un mero instrumento de tu drama personal y luego te lavas las manos. Tienes más desprecio por el hombre con el que concibiste un hijo que por el hombre que honestamente te rechazó. La desconexión es aterradora. Actualización 1. Los comentarios aquí me han dejado helada. Realmente no hay compasión en el mundo. Gente escondida detrás de pantallas, juzgándome sin saber lo que es cargar con el peso de una vida dentro de ti y el fantasma de un rechazo que te persigue cada día. Pero ¿saben qué? Me dieron una idea. Si tanto defienden la honestidad, se la daré. Decidí que Marco merecía una última oportunidad para hacer lo correcto, con toda la verdad sobre la mesa. Esta vez no sería un mensaje cobarde. Iría a su oficina. Ver mi rostro, mi cuerpo que ya empieza a cambiar, lo ablandaría. Seguro que sí. Me preparé con el cuidado de una general para la batalla. Me puse un vestido fluidos que ocultaba suavemente la pequeña curva de mi vientre, pero lo suficientemente ajustado para sugerir que algo había cambiado. Me maquillé para lucir cansada pero serena, una mujer que enfrenta su destino con dignidad, no la chica histérica que él recordaría del café. El viaje en taxi hasta su trabajo fue un torbellino de ensayos mentales. Marco, necesito que sepas la verdad completa. No vine a pedirte perdón, vine a darte una oportunidad. Esto es más grande que nosotros dos. Al llegar, el recepcionista, que me conocía de antes, me miró con una lástima que casi me hace vomitar. Tiene visita, Valeria. Pero, puedo avisarle. Asintió con la cabeza. Esperé en esa sala de espera impersonal, con muebles de cuero frío y revistas de negocios, sintiendo las miradas furtivas de sus colegas. Cada segundo era una agonía. Finalmente, la puerta de su oficina se abrió y él apareció. No estaba solo. Una mujer, una rubia delgada y con un traje pantalón impecable, salió sonriendo. Él le sonrió también, una sonrisa fácil y genuina que no me había dirigido a mí en años.
La rabia me subió como ácido por la garganta. Cuando se fue, su sonrisa se desvaneció al mirarme. Valeria, esto es inapropiado. Su voz era baja pero cortante como el cristal. Le rogué que me dejara entrar, solo 5 minutos. Con un suspiro de exasperación, accedió. Su oficina olía a él, a café caro y limpieza. Me senté y solté mi discurso, esta vez sin el guión. Le hablé del embarazo, de mi pánico, de que Gael había desaparecido. Le dije que no esperaba que asumiera el papel de padre de inmediato, pero que podíamos intentarlo, que podía darle una familia. Incluso, en un momento de desesperación, insinué que las fechas podían ser confusas, que tal vez. Me interrumpió. Basta. Su rostro era una máscara de piedra. Tu embarazo es tu responsabilidad. Y es una de las razones por las que no podemos volver. No voy a pagar por las consecuencias de tus decisiones. Ni ahora, ni nunca. Le grité que era un monstruo, que condenaba a un niño inocente por su orgullo. Se levantó, con una calma que me enloquecía. No es orgullo. Es amor propio. Y te pido que no vuelvas a contactarme. Si lo haces, no tendré más remedio que hablar con seguridad para que te acompañen a la salida. La conversación ha terminado. Me eché a llorar, sollozos ruidosos y feos, pero sus ojos no se ablandaron. Me vi obligada a salir, humillada, con la certeza de que había apostado mi último cartas y lo había perdido todo. Su amor propio es el arma más cruel que he conocido. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 1. Así que fuiste a su lugar de trabajo, después de que te dijo claramente que no, para intentar manipularlo con el espectáculo de tu embarazo y insinuar que el bebé podría ser suyo. Y cuando él estableció un límite firme y saludable, proteger su espacio laboral y su paz mental, lo tachaste de monstruo. Lo que describes no es amor propio de su parte, es la reacción inevitable de alguien que está siendo acosado emocionalmente. Tú cruzaste toda línea posible. Respuesta de la app. ¿Acoso emocional? Estoy luchando por el futuro de mi hijo. Él podría haber escuchado, podría haber ofrecido aunque sea apoyo emocional. Pero no. Su paz mental es más importante que el bienestar de un bebé. ¿No ven eso? Sus límites son egoístas. Cualquier hombre decente, al saber que una expareja está en esa situación, al menos mostraría algo de humanidad. Él no mostró nada. Nada. Usuario, Anónimo 2. Cada actualización profundiza el pozo. Ahora, no solo justificas tu plan inicial de engaño, sino que justificas el acoso porque tu motivo es noble. Instrumentalizas a tu propio hijo nonato como una herramienta para forzar una relación. Lo más trágico es que ese niño merece un comienzo limpio, lleno de amor verdadero, no una vida basada en una mentira o en el resentimiento de una madre que no puede ver más allá de su propia nariz. Usuario, Anónimo 3. Noten el detalle. Ella ve a Marco sonreírle a una compañera de trabajo y siente rabia. Él no tiene derecho a seguir con su vida, a ser feliz, después de que ella lo dejó. Él debe permanecer en un estado de luto permanente, disponible para cuando ella decida regresar con su equipaje emocional, y ahora, un bebé. La posesividad y el egoísmo que demuestras aquí son el núcleo de todo tu problema, Valeria. Respuesta de la app. No es posesividad. Es justicia. ¿Cómo puede él estar sonriendo y feliz, construyendo una nueva vida, cuando la que compartió conmigo está en ruinas y lleva a su hijo? Es inmoral. No es que deba estar de luto, es que debería tener la decencia básica de no restregar su nueva vida en la cara de la persona a la que está condenando a la pobreza y la soledad. Su felicidad es un insulto. Usuario, Anónimo 4. El momento en que insinuaste que el bebé podía ser suyo fue el punto más bajo. Después de todo tu discurso de verdad y honestidad, recurriste a la mentira más baja y manipuladora posible. Marco no es un monstruo. Es un hombre que te está enseñando, de la manera más dura posible, una lección que desesperadamente necesitas aprender. Tus acciones tienen consecuencias, y nadie está obligado a limpiar el desastre que tú creaste. Actualización final. Hoy, mientras navegaba de forma automática por redes sociales, mi corazón se detuvo. Una amiga, sin mala intención, me etiquetó en la foto de una boda. No era una boda cualquiera. Era la de una prima de Marco. Y allí, en primera fila, con un traje azul claro y una sonrisa que le iluminaba toda la cara, estaba él. No estaba solo. A su lado, con la cabeza recostada en su hombro y con el mismo vestido fluido y sereno que yo me puse para ir a su oficina, estaba la rubia del traje pantalón. La leyenda de la foto, puesta por su prima, decía: felicidades a la pareja más estable y llena de amor. Marco y Elena, ya sabíamos que eran el uno para el otro. ¡Qué hermosa familia serán! El mundo perdió todo el oxígeno. Estable. Llena de amor. Hermosa familia. Cada palabra era un martillazo en mi cráneo. ¿Hermosa familia? Él
El hombre que condenó a su propio hijo a la ilegitimidad. El hombre cuya estabilidad ahora era celebrada con otra mujer. Miré mi reflejo en la pantalla del teléfono, mi rostro hinchado por el embarazo y las lágrimas, mi apartamento desordenado y lleno de soledad. Y entonces, lo entendí todo con una claridad aterradora. No fui yo la que no era suficiente para él. Fue él quien no era suficiente para mí. Su estabilidad no era una virtud que yo no supiera apreciar, era la evidencia de un hombre de emociones planas, incapaz del fuego y la pasión que una mujer como yo necesita para vivir. Él no me rechazó a mí o a mi hijo. Rechazó la vida real, con su caos, sus errores y su belleza salvaje. Él quería una vida de catálogo, con una mujer de catálogo como Elena, con una familia predecible y ordenada. Yo le ofrecí una historia épica, con un hijo que salvar, con un amor que redimir, y él eligió la comedia romántica genérica. Mi hijo no crecerá sin un padre. Crecerá sin un hombre pequeño que prioriza su comodidad sobre el llamado de la vida. Yo seré su madre y su padre. Le enseñaré que es mejor nacer de un error apasionado que de una elección cobarde. Le enseñaré que el amor a veces duele, pero que la indiferencia mata el alma. Marco y su hermosa familia pueden tener su futuro perfecto. Nosotros, mi hijo y yo, tendremos un futuro real. Y es un futuro del que él, voluntariamente, se autoexcluyó. Su crueldad final no fue rechazarme, fue demostrarme, con esa foto idílica, lo pequeño que era su mundo, y lo grande que es el mío, incluso con todo el dolor. Al final, yo gano. Tengo la verdad. Y él solo tiene una mentira pintada de beige. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Esta es la culminación perfecta de tu viaje hacia la desconexión total. Ahora no solo justificas tus acciones, sino que conviertes la felicidad de tu ex en una prueba de su pequeñez. Él sigue adelante, construye una relación sana, y tú lo interpretas como un rechazo a la vida real. Has creado una epistemología personal donde cualquier hecho que contradiga tu narrativa de víctima se reinterpreta como una confirmación de ella. Es trágico y fascinante. Respuesta de la app. No es una epistemología personal, es ver las cosas con claridad. Él no construye una relación sana, construye una fachada. La vida real es desordenada, es impredecible, es como la mía. Lo que él tiene es un sucedáneo. Yo tengo la autenticidad, por más dolorosa que sea. Ustedes celebran la mediocridad. Yo estoy viviendo una epopeya. Usuario, Anónimo 2. Me ofrecí una historia épica, con un hijo que salvar, con un amor que redimir. Esto es de una grandiosidad narcisista alarmante. No eres el personaje principal de una tragedia griega. Eres una mujer adulta que se negó a aceptar las consecuencias de sus decisiones. El niño es el único personaje trágico aquí, condenado a una madre que ve su existencia como un instrumento para una narrativa personal distorsionada. Usuario, Anónimo 3. El giro final, él es el cobarde por elegir la felicidad con otra persona, y tú eres la valiente por elegir la miseria que tú misma creaste. Has logrado el santo grial de la autojustificación, convertirte en la heroína de tu propia ruina. Mi única esperanza es que ese niño encuentre figuras estables en su vida que le muestren lo que es la responsabilidad y el amor verdadero, conceptos que su madre ha pisoteado y retorcido más allá de todo reconocimiento. Respuesta de la app. La felicidad que él eligió es una mentira. La miseria que ustedes ven en mi vida es la materia prima de la que está hecha la fuerza. Mi hijo no necesitará otras figuras. Me tendrá a mí. Y le enseñaré que es mejor ser auténtico y solo que falso y acompañado. Él aprenderá de mi fortaleza, no de la estabilidad cobarde de su padre biológico o de Marco. Usuario, Anónimo 4. Enhorabuena, Valeria. Has logrado cerrar el círculo. Al principio, despreciabas la estabilidad. Al final, la desprecias aún más, ahora en manos de otro. Has convertido tu resentimiento en un escudo impenetrable. Lo más aterrador es que suenas genuinamente convencida. Ya no hay espacio para la razón, solo para el mito que te has construido para sobrevivir. Este es tu final, feliz, alone, amargada, y creyéndote la ganadora. Es devastador.